Bien, estimados estudiantes, siendo las 12:10 en punto, regresamos. Y solamente para asesorarme de que estemos completos, digan presente en el chat, por favor. ¿Están ahí? ¿Ya se fueron? ¿Ya están almorzando? Presente, muy bien. Ahí está Alessandra, Fran, Mijail, Rommel, como siempre, al pie del cañón. ¿Recuerdan que hace una semana éramos felices todavía a esta hora? Porque no comenzaba el partido. ¿Lo recuerdan? Es más, nos despedimos justamente en pleno partido, ¿no? Y usted dirá, profe, ¿y por qué menciona eso, profe? Ya, pare la masacre, ya lo superamos. Es que si usted ha leído la diapositiva que dejé en el receso, nuevamente aparece un lugar, aunque en otro contexto. Jóvenes, el próximo mundial al cual no iremos, ¿qué país lo está organizando? Mundial al que irá Australia y no Perú. ¿Qué país, jóvenes? Castellanizado pues, se puede escribir con C, o si no, también pues respetando el nombre más común con la K. Disculpe, con la Q. No los leo. Qatar. Así es, Qatar. ¿Profe, Qatar? Sí. Luego les explico con mayor detalle. Jóvenes, ya mencionamos las consecuencias del cambio climático, los orígenes del cambio climático, y ahora viene la parte de la respuesta. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático se adopta como base para una respuesta mundial al problema del cambio climático en Río de Janeiro en 1992, Cumbre de la Tierra. Su objetivo es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero y entró en vigor 2 años después, el 21 de marzo de 1994. A la fecha, son 197 estados los que se han adherido a la convención. La convención, se complementa con el protocolo de Kioto, ¿correcto? Entonces, ¿qué es la convención? Es la respuesta que ha dado la comunidad internacional a través de Naciones Unidas para no ponerle fin, porque no se va a poder hacer eso, pero al menos para contrarrestar los principales efectos del cambio climático, ¿correcto? Bien, entró en vigencia ¿en qué año? Primero, la convención se da en la Cumbre de la Tierra de Río de 1992. Entra en vigencia 2 años después, es decir, en 1992 más dos jóvenes, entra en vigencia en 1994, ¿correcto? Ya, siga la hilación. Al año siguiente, ¿que sería qué año? Ya, en 1995, los estados que conforman la convención, escuche, los países, los estados que conforman la convención, que llamaremos las partes, se van a comenzar a reunir. La reunión será una vez al año y por lo general en el mes de diciembre. En la primera o segunda semana de diciembre de cada año se van a reunir representantes de las partes, o sea, los estados de esta convención. ¿Cómo se le conoce en siglas a esta conferencia de las partes? Está fácil, jóvenes. 3 letras nada más. A esta conferencia de países, muy bien, Ana, se le llama COP. Estas se llamarán las COPs. COP, COP. La de 1995
sería la COP número ¿qué? Correcto, Ángel. La COP 1 se desarrolló en Berlín, capital de Alemania. La COP 2 en Ginebra, Suiza. Ya no se asuste porque no vamos a enumerar todas las COPs. Pero ya que hablamos de COPs, Lima fue sede de alguna de estas COP. En la historia de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas, nuestra capital, Lima. ¿Recuerda usted si fue escogida o fue sede de alguno de estos eventos? Nada. Por supuesto, la COP 20. ¿Recuerda? Allá en el año 2014, hace solamente 7 añitos y algo más. Bueno, algunos deben recordar. Lima también fue sede de la COP. Bueno, COP 1 Berlín, COP 2 Ginebra. Y esto es importante porque en la COP 3 por fin se firma un documento, un acuerdo, un protocolo. Dígame, la COP 3, ¿dónde se desarrolló? En Japón, pero no en Tokio, sino en otra ciudad llamada Kioto. Como se firmó un acuerdo internacional, a este se le llama Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto fue la primera herramienta de carácter solidario e internacional que en el marco de las Naciones Unidas creamos para contrarrestar el cambio climático. Suena bonito. Ahora veamos la parte negativa. ¿Cumplió las expectativas? ¿Cumplió el objetivo planteado el Protocolo de Kioto allá en el año 1997? Diga sí o diga no. ¿Fue un éxito o un fracaso? El Protocolo de Kioto finalmente fue un rotundo fracaso. ¿Por qué, profesor? Veamos, ¿qué se planteó Kioto? Uno, definió las mitigaciones de 6 gases de efecto invernadero causados por actividades humanas. Eso es positivo. Se identificó qué gases tienen que ser disminuidos. Y eso está bien. Pero mire lo segundo. Se le exigió a países industrializados reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 5%. ¿Qué significa al menos un 5%? Que si contaminaban como 100, al menos contaminen como 95. Ahora yo le pregunto, pedirle a un país rico, a un país industrializado y responsable del problema, porque justamente su proceso de industrialización es responsable de la mala salud del planeta por la mayor emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, pedirle a un país que contamina como 100, que contamine como 95 y darle un tiempo de 10 a 15 años para que lo pueda hacer, ¿le parece algo complicado? ¿Algo imposible de realizar? Bueno, jóvenes, yo no sé cómo usted lo vea, pero no era muy exigente lo que se le pedía a los países, ¿ah? No sé si usted piensa lo mismo que yo, pero el protocolo de Kioto fue suave en cuanto a metas. No fue muy ambicioso, y por lo mismo que no fue muy ambicioso se creía que se iba a lograr. Pero jóvenes, llegó el 2012 y ningún país cumplió con la meta. Entonces, en la COP del año 2012, la COP 18, desarrollada en Doha, capital de Qatar, se decide extender la vigencia del protocolo de Kioto del 2012 al 20. Pero como ya se proyectaba que llegó el 2020, seguramente también se fracase, es en la COP 21 del 2015 donde se aprueba otro documento, el Acuerdo de París. ¿Qué establece este Acuerdo de París? Establece las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
a través de no solamente la mitigación, sino también la adaptación y resiliencia de los ecosistemas. Además, es más ambicioso porque sí establece resultados fácticos de cumplir. Fijó el objetivo en limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados, realizando grandes esfuerzos a fin de alcanzar solamente 1,5 grados centígrados. Se reconoce además el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Jóvenes, he aquí una diferencia. En el protocolo de Kioto de 1997, las exigencias son a todos los países o solamente a los industrializados. En Kioto, cuidado, en el protocolo de Kioto, y lo estamos leyendo, en el protocolo de Kioto, esa exigencia de reducir al menos 5% hasta el 2012 es solamente para países industrializados. En cambio, en el Acuerdo de París, pregunto, ¿se les exige cumplir con metas a algunos o a todos los países? En el Acuerdo de París, la exigencia en el cumplimiento de las metas es a algunos o todos los países jóvenes. A todos. Lea nuevamente el último guión. Se reconoce el principio de responsabilidades comunes, comunes a todos. Profe, pero no es justo. Si China contamina más que el Perú, ya. Ahora siga leyendo. Comunes, pero complete la idea. Se reconoce el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. O sea, no van a hacer lo mismo porque no es justo. Y dígame, ¿entiende el segundo guión del Acuerdo de París acerca de los 2 grados y los 1,5? Ya, rápido. Jóvenes, a la Tierra, ¿cuánto le costó tener una temperatura que posibilite la vida con un nivel de CO2 equilibrado? Millones de años. Temperatura promedio global, ¿recuerda? 15 grados centígrados, ¿correcto? 15 grados centígrados, promedio mundial. Para la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para los expertos sobre este tema, 2 grados más de 15 es prácticamente el apocalipsis ambiental. Hay que evitar por todos los medios llegar a más 2 grados centígrados. Y la mejor manera de estar alejado de ese más 2 es no llegar primero a ¿cuánto? A 1,5, estimado Ángel, que sería 16,5. 15 más 1,5. Está bien la idea, Ángel, pero como está leyendo usted, es 1,5. ¿Y 15 más 1,5 cuánto es? 16,5. Ya. Pregunta. 2022. No estamos en 1,5 de más, pero tampoco estamos exactamente en 15, porque ya han pasado siglos desde la primera revolución industrial. ¿Quieres saber cuánto rango de acción tenemos para salvar el planeta? Agárrese. Primero, no hay que llegar a 1,5. Está bien, no hemos llegado, pero estamos en 1,1, cerca 1,2. Ya quedémonos con 1,1. Si la Tierra en el último siglo ha aumentado 1,1, ¿cuánto nos queda de margen para el 1,5? Hemos aumentado 1,1.
La idea primero no es llegar a 1.5. ¿Cuánto tenemos de margen entre 1.1 y 1.5 grados centígrados? Solamente 0.4. ¿Poco o mucho, jóvenes? ¿Qué cree usted? Poquísimo. Jóvenes, estamos prácticamente al borde del precipicio ecológico. Nos parecemos a la banda de música del Titanic. ¿Recuerda la película? Cuando el Titanic se está hundiendo, ¿qué hace la banda? ¿Siguen qué? La banda de música en el Titanic, mientras se hunde, siguen tocando. Bueno, algo similar pasa con la sociedad a nivel mundial. Nos queda poco tiempo, jóvenes. Estamos a solamente 0.4 grados centígrados del inicio de un gran problema. 2 ya es lo peor. Se creía que alcanzaríamos más 2 grados en el 2100 y 1.5 en el 2050, pero todo se ha acelerado, se ha hecho más rápido. Tal parece que llegaremos a los más 2 grados en el 2050 y al más 1.5 a finales de esta década. O sea, si usted piensa que estas cosas las va a ver usted cuando ya esté arrugadito o arrugadita como una pasa y con canas, está muy equivocado. Usted todavía va a ser joven y va a presenciar el inicio del final. Pero sigamos. Otro tema es la destrucción de la capa de ozono. La capa de ozono se ubica en la estratosfera entre los 24 y 30 kilómetros de altura. Su función es absorber, filtrar y reflejar la radiación ultravioleta, los rayos UV. Es afectado por el uso de los CFC, los clorofluorocarbonos, especialmente cloro, provenientes de refrigerantes y propelentes en los aerosoles, los sprays. Su reducción, la reducción del ozono, amenaza la vida, genera cáncer de piel, cataratas oculares, afecta el fitoplancton, etc. En 1987, 10 años antes del protocolo de Kioto, se firmó en Canadá el protocolo de Montreal, que entró en vigor 2 años después. El objetivo es reducir la emisión de los clorofluorocarbonos y lo ha logrado con relativo éxito. Para terminar, recordemos el rol del Ministerio del Ambiente, el MINAM, en el Perú, ente rector del sector ambiental que diseña, establece, ejecuta y supervisa la Política Nacional del Ambiente, cuya función es promover la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, de las áreas naturales protegidas y de la diversidad biológica. El MINAM presenta al menos 8 organismos que están adscritos a su despacho. ¿Cuáles son estos 8? El CENAMI, es decir, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Ahí a la derecha sale un reporte sobre el friaje en Ucayali. 2. El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. 3. El Instituto Geofísico del Perú, que reporta los sismos. Y en la imagen muestra información acerca de los volcanes en el sur. 4. Los que nombran si un territorio es parque nacional, reserva nacional, santuario nacional, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el CERNAM. También tenemos OEFA, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, fiscaliza, controla y sanciona en materia ambiental. En último, el SENACE, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, aprueba los estudios de impacto ambiental. Y por último, el INAIGEM, es decir, el Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Pregunta número 1. A ver todos, pregunta 1. El derretimiento del permafrost. Permafrost es el suelo congelado en la Antártida a causa del cambio climático ha generado la desaparición del hábitat de algunas especies. Un reciente estudio ha indicado que el descenso del número de focas en el continente
viene generando la propagación de plantas simbióticas nativas hasta en 10 veces su proporción. Claro, como hay menos hielo, afecta a las focas. Menos focas, menos plantas que van a ser consumidas por las focas. Y esto genera una sobrepoblación de estas plantas nativas. A partir de lo descrito, identifique los enunciados correctos relacionados con esta problemática. 1. El aumento de la temperatura global repercute en el deshielo y composición del suelo. Verdadero. 2. Empieza la escasez de alimentos para algunas especies por la alteración del ecosistema. Verdadero. En este caso, las focas. 3. La pérdida de biodiversidad y el cambio en el ecosistema son irreversibles. Verdadero. Y la 4 dice, la vegetación originaria de la Antártida se ha visto ampliamente reducida. Lo último, jóvenes, ¿es verdadero o falso? El último enunciado es falso. Como hay menos focas, ahora hay más plantas nativas. Entonces, jóvenes, ¿cuál es la clave en la pregunta 1? Todas son verdaderas, menos la cuarta, marcamos la A. 1, 2 y 3. Muy bien. Ejercicio 2. El metano, el CH4, es considerado como el segundo gas responsable del cambio climático, con una repercusión del 31% en el impacto ambiental. Actualmente, las emisiones más perjudiciales aumentan por los escapes accidentales de infraestructuras envejecidas, más que los factores del sector principal tradicional. De lo mencionado, ¿cuál es la acción que contribuye a la propagación de este gas de efecto invernadero? Bueno, jóvenes, si nos dicen que son escapes accidentales de infraestructuras envejecidas, ¿qué marcamos? La letra B, las fugas en la industria de combustibles fósiles. 2, la B. 3, durante las primaveras boreales, boreales en el norte. ¿Cuándo es la primavera en el norte? Cuando aquí en el sur es otoño. Estamos hablando de los meses de marzo, abril y mayo. Durante las primaveras boreales de los últimos años, marzo, abril y mayo, se ha evidenciado el aumento del agujero de la capa de ozono en el Ártico, mientras que se manifiesta una recuperación de esta, pero en la Antártida. Esto se debe al aumento de temperatura en los mares del hemisferio norte y a la presencia suficiente de las sustancias que agotan la capa a pesar de haber sido prohibidas hace varios años atrás. De lo descrito, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados respecto al tema. El cloro es el elemento químico que aún viene afectando la capa de ozono. Verdadero. En el Acuerdo de París se determinó eliminar los gases derivados del cloro. Falso. En el Acuerdo de París se determina disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, como el CO2, el metano, el óxido nitroso, pero no gases derivados del cloro. Correcto, Ángel. Más bien lo segundo sería con el Protocolo de Montreal, no el Acuerdo de París, ni siquiera el Protocolo de Kioto. 3. El hemisferio norte presenta mayor exposición a radiación ultravioleta entre marzo y junio. Es lo que nos menciona al inicio, primaveras boreales. Verdadero. 4. La capa de ozono en el hemisferio sur presenta una recuperación progresiva. Claro, cerca de la Antártida. Eso es correcto. Se está regenerando de a pocos. Son buenas noticias, jóvenes. Entonces, jóvenes, ¿qué marcamos? La única falsa es la segunda. Si la única falsa es la segunda, ¿qué marcamos? La D. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y la última. En la provincia de Cotabambas, de la región de Apurímac, se realizó una mesa de diálogo donde se enfatizó la problemática ambiental que atraviesa la jurisdicción. Establezca la relación correcta entre las siguientes instituciones públicas y la función que desarrollarán para avanzar en la resolución de conflictos. A ver, relacionemos. Ministerio del Ambiente, ¿cuál le corresponde?
Con la B, coordina las acciones de monitoreo de calidad del aire y el agua por parte de los organismos especializados. 2, OEFA, ¿con cuál? OEFA con la C, sanciona a las empresas extractivas por el daño causado en los ecosistemas. 3 en romanos, el SENACE, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, sería con la A, refuerza los mecanismos de participación ciudadana antes, durante y después del proceso de validación de los estudios de impacto ambiental. Y la última, la Municipalidad Provincial de Cotabambas establece programas de concientización del cuidado ambiental a nivel local, o sea, municipal. Jóvenes, entonces, si esas son las relaciones correctas, ¿cuál es la clave? 4, la A. Así es, Ángel. 4A. Ahí están. 1A, 2B, 3D y 4A. Voy a dejar de compartir la diapositiva correspondiente a geografía. Y pasamos a presentar la de educación cívica. Ya, ahí va. Bien, jóvenes, ahí se está mostrando la diapositiva sobre la valoración, conservación y defensa tanto del patrimonio cultural como del natural. Ahí lo pueden ver. A ver, me confirman vía chat si se está observando. Perfecto, gracias. Y no olviden que hay que diferenciar entre patrimonio de la nación y patrimonio mundial. Es sencillo. El patrimonio de la nación es la terminología que aplicamos en el Perú y corresponde a dos ministerios, escuche bien, corresponde a dos ministerios, la defensa y conservación del patrimonio de la nación. ¿Me puede decir cuáles son esos dos ministerios? Uno es el Ministerio de Cultura y el otro, el Ministerio del Ambiente. Dígame, ¿cuál de los dos, cultura o del ambiente, se ocupa del patrimonio natural? Porque recuerde que hay dos tipos de patrimonio en el Perú, cultural y natural. Correcto. El Ministerio del Ambiente se ocupa del patrimonio natural. En cambio, el Ministerio de Cultura se ocupará del patrimonio ¿de qué tipo? Su propio nombre lo indica. El Ministerio de Cultura se focaliza en qué tipo de patrimonio, jóvenes. En el patrimonio cultural. No se puede equivocar ahí. Ya, olvídese del Perú. Hablemos a nivel mundial. ¿Cuántos, ¿Cuántas categorías de patrimonio hay a nivel mundial? ¿Dos o tres? ¿Cuántas categorías? ¿Dos o tres, jóvenes? A ver, los leo. Ángel dice tres. A ver, ¿alguien más? Ángel dice tres. ¿Los demás qué dicen? ¿Cuántas categorías de patrimonio existen a nivel mundial? Entonces, ¿nos quedamos con la respuesta de Ángel?
Nos quedamos con la respuesta de Ángel. Correcto, Ángel. Cultural, natural y mixto. Profe, ¿cómo es mixto? Son patrimonios, son lugares que combinan elementos tanto culturales como naturales. Ejemplo, Machu Picchu. Y para pasar a la siguiente diapositiva, en patrimonio mundial, sea cultural, natural o mixto, ¿cómo se llama la única institución, la única entidad que se ocupa de su determinación? En español su nombre sería la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En inglés, sus siglas, ¿cómo se escriben? A ver en el chat, ¿cómo se llama el organismo de Naciones Unidas que se ocupa del patrimonio mundial, del patrimonio de la humanidad, ya sea cultural, natural o mixto? No es UNICEF, no es la FAO, no es la OMS, no es el Banco Mundial, no es el FMI, no es el PNUD, no es el PENUMA, no es ACNUR. Muy bien, Ángel. Es la UNESCO. ¿Qué es la UNESCO? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Así es. Ahora sí podemos pasar a nuestra segunda diapositiva. Patrimonio. Por la izquierda, patrimonio de la nación. Puede ser natural o cultural. En el natural se ha usado un ejemplo, la Reserva Nacional de Pampa Galeras en Ayacucho. Y en el cultural, una categorización. El patrimonio cultural en el Perú se divide en material, el cual puede ser mueble o inmueble, inmaterial, documental, industrial y subacuático. Luego hablaremos de cada uno. Con respecto al patrimonio mundial, usted puede ver en la parte superior derecha que se divide en tres tipos. Cultural, el cual puede ser material o inmaterial, natural y mixto. Jóvenes, en la foto de mixto, ¿qué lugar del mundo aparece? En la foto de patrimonio mixto aparece Machu Picchu. Profe, ¿y por qué? Porque Machu Picchu combina armónicamente ambos elementos. Por ejemplo, elementos culturales, la ciudadela, la andenería, los caminos, la construcción propiamente. Eso es cultural, es humano. Pero también combina con el paisaje de ensueño, la montaña, la vegetación y hasta la fauna. Sería, serían los elementos naturales. Machu Picchu es un ejemplo de patrimonio mixto, no lo olvide, para la UNESCO. Ahora bien, hablemos primero del Perú. Patrimonio de la nación. Es la herencia de bienes materiales e inmateriales. Jóvenes, ¿cuáles serían bienes inmateriales? Las leyendas, las canciones, los cuentos, los relatos, las técnicas para hacer una vasija, las técnicas para elaborar un manto. Esas son, esos son ejemplos de bienes inmateriales, intangibles, que nuestros padres y antepasados nos han dejado a lo largo de la historia. En el Perú, el patrimonio se divide en dos categorías, cultural y patrimonio natural. Hablemos primero del cultural. Según la ley 28296, patrimonio cultural es toda manifestación del quehacer humano, material o inmaterial, que tiene un valor y significado. Además, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. ¿Y qué importancia o valor debe tener un patrimonio para que sea declarado como patrimonio cultural de la nación? Tiene que tener valor paleontológico, arqueológico, histórico, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico,
tecnológico o intelectual. Debe tener al menos uno de esos tipos de valor, una de esas características. Estos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada, con las limitaciones que establece la ley. Sigamos hablando del patrimonio cultural. El patrimonio cultural es el legado constituido por bienes tangibles. ¿Cuáles son bienes tangibles? Libros, piezas artísticas, arquitectónicas, pero también por bienes intangibles, que son las distintas expresiones, como la lengua, la religión, los valores, las costumbres, celebraciones, la danza y la música de las distintas comunidades. Esos son bienes intangibles. El Ministerio de Cultura, el MINCUL, categoriza el patrimonio cultural en 6 tipos. Comenzamos. 1. Patrimonio material inmueble. ¿Por qué se le llama así inmueble? Son bienes que no pueden trasladarse, como sitios arqueológicos, pre-inca e incas, o sitios históricos, edificaciones coloniales y republicanas. Ejemplo, Templo de las Manos Cruzadas de Cotox, en Huánuco, la Casona de San Marcos, en el Parque Universitario, que vemos en la imagen, o en Arequipa, el Santuario de la Virgen de Chapi. Estamos ante patrimonios materiales, pero inmuebles, porque no se pueden trasladar de un lugar a otro, dado que son sitios, son lugares de interés. En cambio, aquel tipo de patrimonio material que sí puede ser llevado de un lugar a otro, recibe el nombre de patrimonio material. Los leo, jóvenes. Las artesanías, los ceramios, los libros, ¿son ejemplos de qué? De patrimonio material mueble, porque sí se puede mover. Son bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro. Ejemplo, pinturas, cerámicas, monedas, libros, documentos y textiles. Ejemplos, el famoso Tumi de Oro de la cultura Sicán, que lastimosamente en los 80 fue robado de un museo y fundido. 2. Los urpus, que los españoles llamaban aríbalo, el aríbalo incaico. O la escultura que usted ve en la imagen, el arquero de la muerte, del artista Baltasar Gavilán. Este es de la época colonial. Ah, jóvenes, antes que se me olvide, creo que todos tienen claro cuándo un patrimonio es material o es inmaterial. También tienen claro cuándo, siendo material, es mueble o inmueble. Perfecto. Pero también debe recordar que por antigüedad el patrimonio se puede dividir en histórico o arqueológico. Es sencillo, jóvenes. Si el patrimonio en cuestión es anterior a la llegada de los españoles, diríamos que es patrimonio arqueológico o histórico. A ver, escribe en el chat. Si el patrimonio es anterior a la invasión española, el patrimonio es histórico o arqueológico, jóvenes. Ya, por eso siempre es bueno preguntar. Yo me imagino que los que han escrito histórico lo han hecho pensando que la historia estudia el pasado de la humanidad, estudia el pasado del Perú. Por ese lado, suena interesante, pero no, jóvenes. Se le llama patrimonio arqueológico a todo aquel que es anterior a la llegada de los españoles. O sea, abarca el precerámico, el horizonte temprano o formativo andino, el intermedio temprano, el horizonte medio de Huari, el intermedio tardío de los reinos señoriales como Chincha o Chimú, y por último, el último horizonte, el del Tahuantinsuyo. O sea, desde Piquimachay, precerámico, hasta los incas, todo patrimonio en ese lapso es patrimonio arqueológico o histórico. Jóvenes, si se equivocan en este, sí apagamos todo, ¿ah? Muy bien. Desde Piquimachay hasta los incas, el patrimonio se llama arqueológico. Ahora bien, ¿existe patrimonio histórico o todo es arqueológico? ¿Existe patrimonio histórico? Sí, existe.
pero llamaremos patrimonio histórico al que corresponda a qué periodo de la historia del Perú, al virreinato, colonia y a la república. Todo lo que sea colonia y república es patrimonio arqueológico o histórico, jóvenes. Histórico. Espero entonces que hayan entendido la diferencia. Sí, porque a veces todo suena histórico y no es así. El año bisagra, ¿cuál es entonces? 1532. Ese es el año de referencia. Ahora sí, patrimonio inmaterial. Comprende los conocimientos, los usos y costumbres que son transmitidos de generación en generación, también llamada cultura viva. Ejemplos, la danza de las tijeras, la procesión del Señor de los Milagros, el tunche, la medicina tradicional. Cuarta categoría de patrimonio cultural, patrimonio documental. Se refiere a la documentación que se conserva en archivos o instituciones similares. También se considera patrimonio documental grabaciones audiovisuales, por si acaso, ¿ah? Bueno, ejemplos, los incunables peruanos, el protocolo ambulante de los conquistadores o libro Becerro, o también la película, una de las primeras películas en ser rodadas en el Perú, De carne somos, un ejemplo de patrimonio documental. Patrimonio subacuático, son todos los vestigios sumergidos en el agua, en forma periódica o continua, por lo menos 50 años. Ejemplos, el asentamiento prehispánico en la laguna de Calancayo, Junín, o la embarcación del siglo XVII que está hundida frente a la caleta de Coalaque, en Arequipa. Y para terminar, el patrimonio industrial, que como su nombre lo indica, corresponde a todos los bienes inmuebles adquiridos o producidos por una sociedad en relación a sus actividades industriales. Lastimosamente, algo de cierto tiene su compañero Ángel, ¿no? Algunas construcciones de Tuvalu, cuando pasen 50 años y algo más, serían un patrimonio subacuático. Apenas, ¿no? Ejemplos de patrimonio industrial en el Perú. El primer ascensor instalado en nuestra ciudad fue el del edificio RIMAC o Casa Roosevelt, que está a unos metros de la estación central del Metropolitano, cerca de Sheraton. O también el aporte de Eulogio Fernandini, quien trajo la primera máquina de rayos X a nuestro país. Entonces, ¿a quién le corresponde la conservación y defensa del patrimonio cultural? Al Ministerio de Cultura, responsable de todos los aspectos culturales del país y ejerce competencia exclusiva y excluyente respecto a otros niveles de gestión en todo el territorio nacional. Cuenta con direcciones y organismos. Direcciones como la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. Tiene a su cargo la defensa, protección, recuperación, repatriación, vigilancia y custodia de los bienes culturales. También tenemos la Dirección General de Museos, porque no es posible que todos nuestros patrimonios se encuentren bajo 7 llaves. Tienen que ser exhibidos para que las nuevas generaciones se sientan orgullosos u orgullosas. Formula las políticas y normas en materia de museos, así como la gestión, protección, conservación y difusión. 3. Archivo General de la Nación. Resguarda y conserva los testimonios documentales y archivísticos a partir del siglo XVI. Y por último, la Biblioteca Nacional del Perú. Mantiene la integridad del material documental, bibliográfico, fotográfico y audiovisual, considerado como patrimonio cultural. Amenazas al patrimonio cultural. Vemos en el esquema, como si fuera un parteaguas, el lanzón monolítico. Curiosamente, lo que está a la izquierda del lanzón monolítico son las amenazas naturales, como el asolamiento, o sea, la insolación, cambios de temperatura, erosión por viento, sismos, erosión por lluvias, humedad, inundaciones, avalanchas, incendios forestales. Y a la derecha, las amenazas humanas, la polución, es decir, la contaminación, la negligencia de autoridades, la minería informal, la indiferencia ciudadana, el tráfico ilícito, la modernización, entre comillas, el huaqueo, el vandalismo, las invasiones, las construcciones sin control, la expansión agrícola,
el arrojo de basura, las plagas y la maleza. Bueno, hasta ahí el patrimonio cultural. Ahora hablemos del patrimonio natural del Perú, conformado por recursos naturales, ecosistemas y las ANPs. Las ANP son las áreas naturales protegidas por el Estado. Está regulado por los artículos 66, que dice, los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. Y el artículo 68, que dice, el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las ANPs. La conservación del patrimonio natural tiene carácter de intangible y comprende la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. En el Perú, las áreas protegidas están agrupadas en el SINAMPE. ¿Qué es el SINAMPE? Es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, reconocidas y administradas ¿por quién? Por el CERNAM, por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y con respecto al mundo, el patrimonio mundial o de la humanidad es determinado por la UNESCO. La UNESCO distingue tres tipos de patrimonios: cultural, natural y mixto. La UNESCO incluye en la lista de patrimonio mundial aquellos lugares que tienen un valor universal excepcional, que trasciende a las fronteras nacionales y que signifique mucho para las presentes y futuras generaciones, como por ejemplo los rezos cantados, ¿no? Llamados Eshua, de la comunidad Uchipari, reconocidos en 2011. Pero también la UNESCO puede castigar a aquellos lugares que no están haciendo o no están tomando las medidas para que se conserve el lugar así como fue declarado. Exclusión: si se deteriora en el extremo de perder las características que habían determinado su inclusión. Por ejemplo, la zona arqueológica de Chanchán está en riesgo de poder ser sacado de la lista de patrimonio mundial. Hay que estar atentos al respecto. El patrimonio cultural mundial puede ser material o inmaterial. Material: casas, palacios, fortificaciones, lugares de culto, antiguas fábricas, esculturas, ciudades, poblados, barrios, obras elaboradas únicamente por el hombre u obras conjuntas del hombre y de la naturaleza, como paisajes urbanos, rurales, entre otros. Ejemplo, el Capañán, el sistema vial andino. Pero también hay patrimonio cultural inmaterial, tradiciones que se transmiten de generación en generación. Las lenguas, los relatos y los cuentos populares, la música y la danza, las artes marciales, las fiestas, las artes culinarias, la artesanía, entre otros. Patrimonio natural mundial: formaciones físicas y biológicas como glaciares, islas, cuevas, bosques, montañas. Hábitat de especies animales y vegetales en peligro de extinción como arrecifes coralinos, bosques tropicales, humedales. Zonas naturales estrictamente delimitadas como parques nacionales. En la foto tenemos dos lugares: el Parque Nacional Huascarán, declarado en el 85 como Patrimonio Mundial, y 2 años después, el Parque Nacional del Manu. Y para terminar, jóvenes, el patrimonio mixto del mundo. Son lugares que tienen un valor excepcional por combinar patrimonio natural y cultural. En el Perú tenemos dos: el Parque Nacional del Río Abiseo, declarado en 1990, y el Santuario Histórico de Machu Picchu, declarado en 1983. Con respecto al primero, Parque Nacional Río Abiseo protege los bosques de neblina de la ceja de selva, selva alta, y conserva aquellas especies de fauna silvestre en vías de extinción. Protege los complejos arqueológicos de la cultura Chachapoyas, el Gran Pajatén, así como los pinchudos, los sarcófagos. Y con respecto al Santuario Histórico de Machu Picchu, está situado a 2.430 metros de altitud, en un lugar montañoso en medio del bosque tropical. Contiene murallas, terrazas y rampas gigantescas, esculpidas en la roca, que parecen ser su prolongación natural. Parecen. Bien, jóvenes, nos quedan 5 minutos. Comenzamos a resolver. Ejercicio 1. En el mes de diciembre del 2021, hace poco nada más, jóvenes, la UNESCO dio cuenta de la inscripción en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad de los valores, conocimientos, saberes y prácticas que han perdurado en el pueblo aguajún, o sea, los aguarunas de nuestra selva, pero asociados a la cerámica. O sea, valores, conocimientos, saberes y prácticas asociados a la cerámica aguajún. Eso ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Hace poco, nada más. Diciembre de 2021, jóvenes, ¿ah? De lo mencionado, identifique lo correcto sobre este tipo de patrimonio. Jóvenes, los leo. Hay que hacerlo juntos. La primera dice, corresponde su exclusión del patrimonio de la nación. Jóvenes, el hecho que los conocimientos y saberes aguajún ahora también sean patrimonio de la humanidad implica sacarlos de la lista de patrimonio nacional. Falso. Seguirá siendo ambas. Sigue siendo patrimonio cultural de la nación y a la vez patrimonio de la humanidad. La primera es falsa, no se la excluye. Dos, este tipo de patrimonio está condicionado por la transmisión intergeneracional. Estas técnicas o saberes, verdadero, se transmiten de generación en generación. Tres, puede ser calificado también como cultura viva. ¿Verdadero o falso, jóvenes? Verdadero. Cultura viva también se le llama el patrimonio inmaterial. Cuatro, este patrimonio es de tipo material mueble por tratarse de la cerámica. Falso, porque no se refiere a la cerámica, se refiere a las técnicas, a los conocimientos asociados a la cerámica. Entonces la última es falsa. Este es patrimonio inmaterial. Jóvenes, en la pregunta 1, entonces, ¿cuál es la clave? Solamente son verdaderas 2 y 3, la letra C. Jóvenes, ¿se entendió por qué sale la C? ¿Se entendió? Perfecto. Sigamos avanzando. 2, qué fácil. Relacione categorías de patrimonio cultural y a la derecha su ejemplo. A ver, la primera, 1, material mueble, con la B, pebetero de la cultura tiahuanaco. Es un ceramio donde se colocaba incienso para fines rituales. 2, inmaterial. ¿Cuál sería inmaterial? ¿El monasterio? ¿La película o la técnica agrícola? La técnica agrícola de los amunas. 3, material inmueble. ¿Cuál es material inmueble? ¿El monasterio o la película? El monasterio de Santa Catalina en Arequipa. Y documental. Documental no solamente son hojas o libros, también puede ser que grabaciones audiovisuales como una película. La película de Carne Somos del año 1938. Jóvenes, entonces, ¿hay o no hay clave? Sí hay clave. ¿Cuál es? La letra B. 1B, 2D, 3A y 4C. Ejercicio 3. La lista indicativa es un inventario de bienes que un Estado parte de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, como el Perú, tiene la intención de proponer para su inclusión en la lista de patrimonio mundial. Jóvenes, les explico. Ya hay una lista de patrimonio mundial, pero los países tienen su propia lista de patrimonios que creen que deberían ser también patrimonio mundial. A esa lista previa se llama indicativa. Al respecto, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. 1. La ciudad sagrada de Caral forma parte de la lista indicativa del Perú. Dígame, ¿verdadero o falso? Falso, porque Caral ya es patrimonio de la humanidad. Si Caral ya es patrimonio de la humanidad, no puede ser parte de la lista indicativa. 2. La referida convención fue adoptada en una asamblea organizada por la UNESCO. Verdadero. Verdadero. 3. El inventario solo puede estar conformado por patrimonios culturales y naturales. Falso, porque también hay un tercer tipo de categoría. ¿Cuál es? Cultural, natural y mixto. Es falso. 3. El Comité del Patrimonio Mundial toma en cuenta la lista indicativa en su elección. Verdadero. Entonces, jóvenes, ¿cuál es la clave en la 3?
En la 3 marcamos la letra D. Falso, verdadero, falso, verdadero. Y la última, joven, nos vamos. Siendo la 1 y 5 exactamente. El Centro Histórico de Lima fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1991, tomando en cuenta los criterios de excepcionalidad, integridad y autenticidad. Sin embargo, el mal estado de muchos de sus edificios en la actualidad motivó la visita de una misión de la UNESCO que, luego de una evaluación, hizo una serie de recomendaciones de aplicación estricta. De no cumplirlas, puede perder la categoría de Patrimonio de la Humanidad. A ver, jóvenes, ¿qué dicen? Lima puede perder la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sí, pero sí, ¿por qué? Sí, porque es un lugar donde está asentada población permanente, o sí, porque puede perder los rasgos que determinaron su inscripción. Y la clave sería la A o la C, la letra C. Así es, marcamos la C. Y jóvenes, ahí están las claves completas: 1C, 2B, 3D y 4C. Vamos a dejar de compartir. Ya está. Y jóvenes, procedemos entonces a la despedida. Muchas gracias por su participación y nos vemos, como siempre, el próximo lunes a las 11 en punto de la mañana. Cuídense bastante, que tengan un buen almuerzo y buen inicio de semana y sobre todo un buen desempeño en el examen del día domingo. Sí, el domingo tiene examen, si no me equivoco. Correcto. Cuídense, jóvenes. Un abrazo a todos. Saludos fraternos. Chao.